Al finalizar esta presentación, usted estará en la capacidad de reconocer las indicaciones para la higiene de las manos de acuerdo al concepto de mis 5 momentos para la higiene de las manos de la Organización Mundial de la Salud. Así también integrar los resultados del modelo de transmisión de las enfermedades con el concepto de los 5 momentos para la higiene de las manos de la Organización Mundial de la Salud. Hablaremos un poco acerca del concepto de mis 5 momentos para la higiene de las manos de la Organización Mundial de la Salud. Para comprender mejor este concepto, revisaremos nuevamente el concepto de las zonas geográficas. Hemos hablado de diferentes zonas geográficas, la zona del paciente y el área de asistencia. La zona del paciente la definimos como aquella área que incluye al paciente y algunas superficies y objetos destinados a este de forma temporal y exclusiva. Contiene al paciente y su entorno inmediato. La zona del paciente no es una área espacial estática, es decir, que acompaña al paciente, donde sea que el paciente sea llevado y se le brinde cualquier tratamiento, todas esas áreas o superficies que están destinados temporalmente en ese lugar donde usted le ha transportado, se convierten en ese momento en la zona del paciente. La zona del paciente también incluye aquellas superficies que los profesionales de la salud solemos tocar, como por ejemplo los monitores, los botones del ventilador o cualquier superficie de contacto que está alrededor del paciente. Luego revisamos el área de asistencia, que hemos dicho que hace referencia a aquellas superficies del espacio en que se desarrolla la asistencia fuera de la zona del paciente. Es decir, puede ser la zona de otros pacientes y también así el entorno asistencial más amplio. En la mayoría de los contextos, esta área de asistencia, una característica principal a recordar es que tiene la presencia de diversos y numerosos microorganismos, incluyendo gérmenes multiresistentes. El modelo de la Organización Mundial de la Salud lo que hace es interrumpir la transmisión de los gérmenes por medio de las manos y utiliza estas áreas o zonas geográficas para poder evitar la cadena de transmisión. Entonces podemos ver que este modelo va a evitar la transmisión de gérmenes por medio de las manos del área de asistencia a la zona del paciente o de la zona del paciente al área de asistencia. Así también desde la sangre y los fluidos corporales del mismo paciente a los trabajadores de salud. Y además, este modelo nos ayuda a prevenir la colonización del paciente por patógenos potenciales, incluyendo multiresistentes, y la diseminación de estos patógenos al área de asistencia. Así también podemos prevenir aquellas infecciones causadas principalmente por microorganismos endógenos y podemos prevenir la colonización e infección de los profesionales de la salud. Si usted observa el esquema, los 5 momentos para higiene de las manos incluyen momentos que son antes o están marcados como antes del contacto del paciente, que es el momento 1 y el momento 2, y antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Estos 2 momentos están dirigidos exclusivamente para proteger en primer lugar al paciente, ya sea de que el paciente vaya a ser colonizado en el caso del momento 1 o de que vaya a ser inoculado con un microorganismo y producir una infección en el momento 2. Así también tenemos otros 3 momentos que tienen la palabra después, y usted puede utilizar esto como mnemotécnica. Los momentos para higiene de las manos que refieren a después de la exposición de fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente, generalmente están estos enfocados a prevenir tanto la colonización o infección de los profesionales de la salud y también a evitar la transmisión de los microorganismos o llevar microorganismos desde la zona del paciente al área de asistencia. Entonces, este modelo nos va a ayudar o nos da una idea del tiempo, del cuándo y dónde nosotros debemos de realizar la práctica de higiene de manos cuando estamos dando una atención al paciente. El modelo de transmisión de las enfermedades infecciosas también nos ayuda a entender cuáles son los resultados negativos que evitamos al realizar las prácticas para higiene de manos en cada uno de los momentos para higiene de las manos de la Organización Mundial de la Salud. Podemos ver en este esquema los componentes de este modelo
En primer lugar, el reservorio, y hablamos que el reservorio puede ser, o en primer lugar, son los mismos pacientes que están infectados o colonizados. En segundo lugar, tenemos el entorno hospitalario. En tercer lugar, el entorno inmediato del paciente. Y finalmente, muchas veces los profesionales de salud funcionan como un reservorio de estos microorganismos que muchas veces son multiresistentes. Este microorganismo, una vez es transportado por un vehículo, que usualmente son las manos del trabajador de la salud, al paciente, van a producir cualquiera de los dos resultados negativos de este modelo. En primer lugar, la colonización del paciente, y en segundo lugar, la infección. Otra situación que vemos en el modelo de transmisión es que una vez un paciente está colonizado, también puede pasar de este estado de colonización a desarrollar una infección si el personal de salud lleva los microorganismos desde la piel del paciente a un sitio crítico con riesgo de infección para el paciente. La colonización del paciente, explicábamos que es cuando el paciente hace referencia a este término cuando el microorganismo está en la parte del cuerpo del paciente sin invasión del tejido y sin ninguna respuesta del sistema inmune. Y el término infección es cuando nosotros ya podemos ver sintomatología clínica en el paciente, y quiere decir que los microorganismos invadieron el tejido y hay una respuesta del sistema inmune del paciente. Algo importante a recordar en este modelo es que cada vez que vemos la palabra transmisión necesitamos un vehículo, y que estas flechitas curvas nos refieren a que nosotros, los trabajadores de la salud, estamos involucrados en que ya sea podemos colonizar con microorganismos multiresistentes al paciente, o podemos llevar una infección directamente a través de un sitio crítico. Definitivamente hay otros factores que están involucrados en este proceso, y habíamos hablado del balance o equilibrio entre la virulencia del germen que estemos hablando, la cantidad del microorganismo, el número de microorganismos y el estado de defensa del paciente, cómo está su sistema inmune. Pero lo más importante de todo este modelo es recordar que nuestras manos funcionan como vehículo para llevar los microorganismos desde un reservorio hasta el paciente. En esta presentación revisaremos una serie de escenarios en un establecimiento de salud. Usted tendrá la oportunidad de observar, en primer lugar, lo que vamos a observar es un video para cada uno de estos escenarios. Al momento que usted esté observando el video, intente identificar la indicación para higiene de las manos basada en el concepto de mis 5 momentos para la higiene de las manos. Y también así observe las acciones de higiene de las manos que realiza el profesional de la salud en dicho video, ya sea que esta sea lavado de manos o fricción con un producto de base alcohólica. Inmediatamente después del video, vamos a revisar los elementos del escenario y vamos a estar utilizando al final del revisar este esquema que usted ve una flecha donde nosotros vamos a estar poniendo cuál fue la indicación, cuántas oportunidades observamos y cuáles fueron las acciones. Las indicaciones son los 5 momentos para higiene de las manos. Entonces usted identifica en el video cuál de las 5 indicaciones. Luego, una vez hay una indicación, quiere decir que se está generando una oportunidad para la práctica de higiene de las manos, y vamos a reportar cuál fue la acción del profesional de la salud. Este puede ser una acción positiva, es decir, que hizo un lavado de manos o friccionó sus manos con un producto de base alcohólica. Y la otra situación que tenemos que tener en cuenta de este esquema es que muchas veces también podemos ver en estos videos que hay acciones de higiene de las manos que hacen los profesionales sanitarios, pero que realmente no están indicados o no están debajo del modelo. Esas acciones, cuando uno está observando higiene de manos, no se reportan. Entonces, usted puede ver esta cuadrícula, que es un fragmento de la hoja de observación para higiene de las manos de las prácticas de la Organización Mundial de la Salud. Tiene aquí la identificación de la persona que se está observando, luego la oportunidad y luego las indicaciones. Y ve usted en esta diapositiva descritas las 5 indicaciones o 5 momentos para higiene de las manos y cuál fue la acción que ese profesional sanitario tuvo, ya sea la fricción con un preparado de base alcohólica,
el lavado de las manos con agua y jabón y luego si él o ella omitió la práctica. A continuación veremos el primer escenario. Escenario 1A. Entrando en contacto directo con el entorno del paciente. ¿Cuál de los 5 momentos para higiene de las manos representa la indicación por la cual la enfermera realizó la práctica de higiene de las manos en el escenario previo? Revisaremos detenidamente este escenario. Lo que observamos fue que la enfermera abre la puerta, ese es el último contacto con el área de asistencia y entra a la habitación, entonces esa es la zona del paciente y se dirige hacia el paciente. Una vez ella ingresa a la habitación, ella practica higiene de las manos mediante la fricción de las manos con un preparado de base alcohólica. Entonces aquí tenemos nuestra primera indicación, o sea, momento 1 de la Organización Mundial de la Salud. Esto genera una oportunidad y la acción fue una acción positiva. La enfermera mueve la mesa de noche, estuvo en contacto con un objeto del entorno del paciente y luego le ayuda al paciente a sacar su brazo de debajo de la ropa de cama. Este es el primer contacto que ella tiene con el paciente. Mensajes claves. La enfermera realizó higiene de las manos mientras se aproximaba al paciente. Ella friccionó sus manos con un preparado de base alcohólica antes de tocar las superficies y los objetos alrededor del paciente. Debido a que estas superficies y objetos son parte de la zona del paciente, no es necesario realizar higiene de manos nuevamente antes del contacto con el paciente. La indicación en este escenario es antes del contacto directo con el paciente. Y el objetivo de la práctica de higiene de las manos en el momento 1 de la Organización Mundial de la Salud es evitar la colonización del paciente y su entorno. Podemos ver en este esquema cómo sería el reporte de la observación de este escenario. Y vemos una indicación para higiene de las manos, genera el registro de una oportunidad que resultó en una acción positiva. Esto se traduce en este fragmento del formulario de observación. En las indicaciones se observa antes del contacto con el paciente y la acción de higiene de manos fue la fricción de las manos con un producto de base alcohólica. A continuación veremos el siguiente escenario. Escenario 1B. ¿Cuál de los 5 momentos para la higiene de las manos de la Organización Mundial de la Salud representa la indicación por la cual la enfermera realizó la práctica de higiene de las manos en el escenario previo? El escenario 1B está contemplando el momento 1 o antes del contacto directo con el paciente y vemos cómo la enfermera abre la puerta. Al abrir la puerta estamos hablando que este es el último contacto con el área de asistencia y entra a la habitación. O sea que está entrando a la zona del paciente y se dirige hacia el paciente. Luego la enfermera mueve la mesa de noche, tiene un contacto con los objetos del entorno inmediato del paciente e inmediatamente practica la higiene de las manos mediante la fricción de las manos con un producto de base alcohólica. Vemos aquí que encontramos nuestra primera indicación o momento 1 que genera la oportunidad 1 en este escenario y da una acción positiva de parte de la enfermera. Posteriormente a que ella hace la fricción de las manos, ella ayuda al paciente a sacar su brazo de debajo de la ropa de cama. Este es el primer contacto que tiene con el paciente y la práctica realizada pues fue correcta. Los mensajes claves en este escenario es que sabemos que la práctica de higiene de manos es necesaria antes del contacto con el paciente para proteger al paciente de los gérmenes transportados por las manos desde el área de asistencia a la zona del paciente. El contacto con superficies y objetos en la zona del paciente no implica la necesidad de la práctica de higiene de las manos antes del contacto con el paciente. La indicación continúa siendo antes del contacto directo con el paciente y el objetivo de la práctica de higiene de manos en el momento 1 es evitar la colonización del paciente y su entorno. Recuerde que una vez que usted está dentro de la zona del paciente, en el momento 1, si usted ya realizó la práctica para higiene de las manos, estando dentro de la zona del paciente, y usted
solo tiene contacto con el paciente, en el mismo paciente, usted no necesita volver a realizar la práctica porque la flora del paciente es la misma. Entonces, una vez está dentro de la zona del paciente, a menos que vaya a realizar una de las otras indicaciones, por ejemplo, cuando usted va a tener que hacer una tarea limpia, entonces ahí sí está nuevamente indicado. Podemos ver en esta diapositiva cómo sería el reporte de la observación. Vimos la indicación, igual que en el caso anterior, que genera el registro de una oportunidad, que en este caso la acción fue la fricción de las manos. Lo vemos en la cuadrícula como antes del contacto del paciente y la acción tomada fue fricción de las manos con un producto de base alcohólica. A continuación veremos otro escenario. Escenario 1C. ¿Cuál de las indicaciones para la higiene de las manos justifica la fricción de las manos con un preparado de base alcohólica en el escenario anterior? El escenario 1C se refiere a la higiene de las manos en el momento correcto. Observamos a la enfermera friccionar sus manos con un preparado de base alcohólica en el pasillo. Es una práctica de higiene de manos que no es útil y no está contemplada en ninguna de los 5 momentos para la higiene de las manos de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos una acción positiva, pero no podemos identificar ninguna indicación de acuerdo a este modelo. Luego ella abre la puerta. Cuando ella abre la puerta, este es el último contacto con el área de asistencia y entra a la habitación del paciente. Y directamente va a ayudar al paciente a sacar su brazo de debajo de la ropa de cama. Y aquí hay una acción de higiene para las manos que fue omitida antes del contacto directo con el paciente. Entonces tenemos la indicación antes del contacto directo con el paciente, se registra la oportunidad porque hay una indicación, pero la acción fue negativa. Los mensajes claves para este escenario es: después de realizar higiene de las manos en el pasillo, es una acción adicional que no corresponde a ninguna indicación recomendada, la enfermera toca la manecilla de la puerta. Por lo tanto, potencialmente contaminó sus manos con los gérmenes pertenecientes al área de asistencia. A continuación, la enfermera no realizó higiene de las manos antes del contacto con el paciente, lo que podría potencialmente producir colonización de la piel del paciente con gérmenes provenientes del área de asistencia. El reporte de la observación de este escenario lo podemos ver en esta diapositiva. Sí, podemos ver la acción positiva que ella tiene, es decir, la fricción de las manos que realizó en el pasillo, pero no vemos que hay ninguna indicación. Entonces esto no se puede reportar. Todas aquellas acciones de higiene de manos inconscientes, involuntarias que un profesional de la salud hace en un establecimiento de salud que no están asociadas a una indicación, no se reportan como una práctica cuando se hace una observación en higiene de manos. Al contrario, vemos que sí hubo una indicación antes del contacto del paciente. Esto genera una oportunidad que debemos de registrar y la acción fue omitida. Podemos ver en nuestra cuadrícula antes del contacto del paciente y la acción fue omitida. Veremos a continuación el siguiente escenario. Escenario 1D. ¿Cuántas acciones positivas de la práctica para la higiene de las manos fueron omitidas por la enfermera en el escenario previo? Vamos a revisar detenidamente este escenario. Este escenario se refiere a contactos repetidos con el mismo paciente. Vemos que la enfermera abrió la puerta, es su último contacto con el medio ambiente en el área de asistencia, luego entró a la habitación y se dirige al paciente. Practica higiene de las manos cuando ingresa a la habitación. Y vemos aquí una primera indicación identificada, que es el momento 1, que genera una oportunidad y la acción fue positiva. Inmediatamente ella mide la presión arterial del paciente. Este es el primer contacto con el paciente que ella tuvo. Y luego se mueve hacia el otro lado de la cama del paciente. Luego la enfermera mueve la mesa de noche. Hay un contacto con el entorno del paciente e inmediatamente toma el brazo derecho del paciente y evalúa la movilidad de los dedos, un contacto directo con el paciente.
Luego se agacha para examinar el contenido de orina en la bolsa recolectora y luego toca la cama mientras se pone de pie, hay contacto con el entorno del paciente. Posteriormente le sirve un vaso de agua al paciente, contacto con el entorno del paciente y finalmente ella practica la fricción de las manos con un preparado de base alcohólica, o sea, después del contacto del paciente. Algo importante en este escenario que vamos a revisar o mensajes claves a recordar es cuántas veces o cuántos contactos repetidos con el mismo paciente tuvo la enfermera. Hemos visto que ella tuvo varios contactos con el paciente, pero todos están dentro de la zona del paciente. Entonces, realmente en este escenario no se omitió ninguna indicación y la enfermera tuvo un cumplimiento adecuado. Los mensajes claves. La secuencia muestra que la enfermera tiene varios contactos con el paciente y su entorno, pero no se realiza ningún procedimiento limpio o aséptico, ni ella está en riesgo de exposición a fluidos corporales. La práctica de higiene de las manos se realiza correctamente antes del primer contacto con el paciente. Debido a que la enfermera está siempre dentro de la zona del paciente, no hay necesidad de que ella realice higiene de las manos nuevamente. Al final de la secuencia, ella fricciona sus manos con un producto de base alcohólica, pero la acción no debe de ser registrada, ya que el observador no tiene idea si la enfermera realmente ha salido de la habitación del paciente, es decir, de la zona del paciente. No es posible visualizar en este video si sale completamente o no por la puerta de la habitación. La observación en el escenario 1D, encontramos las indicaciones, como estábamos observando, antes del contacto con el paciente genera una oportunidad que la enfermera sí hace una acción positiva, pero vemos una acción positiva al final que para este video no se debe de reportar debido a que no vemos si ella sale o no de la habitación. Solo vemos que el video se corta, entonces no la podemos reportar en nuestra cuadrícula. En la cuadrícula solo vamos a reportar la primera acción donde estuvimos en toda la secuencia de cuidado. Pero como observador, cuando usted no puede ver toda la secuencia de cuidado, usted no puede reportar esas acciones en la cuadrícula. Repaso del escenario 1A al 1D. Todos estos escenarios estaban enfocados al momento 1 o antes del contacto directo con el paciente. ¿Cuándo se da el momento 1? Es antes de tocar al paciente, ¿verdad? Y esta indicación viene determinada al producirse el último contacto entre el área de asistencia y la zona del paciente. ¿Por qué realizamos higiene de manos en este momento? Para prevenir la transmisión de gérmenes desde el área de asistencia a la zona del paciente. Necesitamos recordar que vamos a proteger al paciente de la colonización y en algunos casos de infecciones exógenas por parte de gérmenes nocivos transmitidos por las manos de los profesionales de la salud. En este momento se produce antes del contacto con la ropa y la piel intacta del paciente. La acción de higiene de las manos puede realizarse al entrar a la zona del paciente, al acercarse del paciente o inmediatamente antes de tocarlo. El contacto con superficies del entorno del paciente puede producirse al tocar objetos entre el momento en que se penetra a la zona del paciente y el contacto con este. La higiene de manos no es necesaria antes de tocar estas superficies, sino antes del contacto con el paciente. Si después de efectuar la higiene de las manos, pero antes del contacto del paciente se producen otros contactos de este tipo o con el entorno del paciente, no es necesario tampoco realizar la práctica de higiene de las manos. Siempre que usted esté dentro de la zona del paciente, recuerde, y no va a tener, la clave es que usted no va a tener acceso a un punto crítico de riesgo del paciente o no ha estado expuesto a fluidos corporales. La indicación sigue siendo antes del contacto directo del paciente. Si usted ya lo hizo en una ocasión, no lo tiene que repetir. Algunas situaciones que ejemplifican el antes del contacto del paciente puede ser únicamente saludarle, ayudarle con las actividades de cuidado personal o solo a moverse, como vimos en los escenarios, darle un vaso con agua antes de realizar la exploración física, tomar el pulso, los signos vitales.
La práctica de higiene de manos en este momento o antes del contacto del paciente nos ayuda a evitar la colonización del paciente y su entorno. A continuación, continuaremos con los escenarios. Escenario 2A. ¿Cuáles de las indicaciones para la higiene de las manos justifica la fricción de las manos con un preparado de base alcohólica por la enfermera en el escenario anterior? El escenario 2A hace referencia al momento 2 de la Organización Mundial de la Salud o antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Vemos cómo la enfermera entra en la habitación y coloca la bandeja con los instrumentos en la mesa de noche. Luego, practica higiene de las manos mediante la fricción de las manos con un producto de base alcohólica. La indicación en este caso es antes del contacto con el paciente. Entonces, vemos aquí que vemos nuestra primera indicación en este escenario o momento 1, que genera una oportunidad y una acción positiva de parte de la enfermera. La enfermera luego le ayuda al paciente a sacar su brazo debajo de la ropa de cama. Ese es el primer contacto con el paciente y mueve la mesa de noche. Tiene un contacto con el entorno del paciente y luego vierte el antiséptico sobre las casas. Luego la enfermera practica la fricción de las manos con un producto de base alcohólica y la indicación es antes de una tarea limpia o aséptica. Tenemos nuestra segunda oportunidad en este escenario. Vemos que la indicación que justifica la acción de higiene de manos es el momento 2. Se genera una oportunidad 2 y la acción fue una acción positiva. Luego abre el catéter venoso, cumple el medicamento y luego cierra la entrada del catéter. Los mensajes claves de este escenario es: la enfermera tiene un primer contacto directo con el paciente y con el entorno del paciente. Ella realiza higiene de manos como está indicado antes del contacto con el paciente. Luego repite la acción de higiene de manos antes de una tarea limpia o aséptica para proteger al paciente de sus propios gérmenes. Practicar higiene de manos en el momento 2 de la Organización Mundial de la Salud evita que el paciente desarrolle una infección asociada a la atención sanitaria. La observación de este escenario podemos revisar fueron 2 acciones positivas las que encontramos. Había una indicación al inicio, antes del contacto del paciente, que genera una oportunidad y luego antes de un procedimiento limpio o aséptico, momento 1 y momento 2, y lo vemos en nuestra cuadrícula, como aparece registrado las 2 acciones de fricción de las manos con un producto de base alcohólica y las indicaciones por las cuales la enfermera realizó el procedimiento. Algo importante a recordar es que cuando ella estaba realizando la práctica de higiene de manos antes del contacto del paciente, ella está evitando colonizar al paciente con los gérmenes que ella trae del área de asistencia, y cuando lo hace antes del procedimiento aséptico está evitando inocular o introducir microorganismos a través del punto crítico de riesgo al paciente y así evitar la infección de este. A continuación veremos el siguiente escenario. Escenario 2B. ¿Cuál de los siguientes momentos para higiene de las manos representa la indicación por la cual la enfermera realizó la práctica de higiene de manos en el escenario previo? El escenario 2B se refiere al momento 2 o antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Revisaremos este escenario. La enfermera entra en la habitación y vemos una vez más que es su último contacto con el medio ambiente en el área de asistencia y luego coloca la bandeja de instrumentos en la mesa de noche. Luego la paciente está durmiendo en la cama. La enfermera accede directamente al catéter venoso periférico en el brazo del paciente, vierte el antiséptico sobre las casas y luego practica fricción de las manos con un producto de base alcohólica. Y vemos aquí que tenemos nuestra primera indicación o momento 2 antes de una tarea limpia o aséptica, pero sin contacto con el paciente. Luego tenemos, esta es nuestra primera oportunidad que genera una acción positiva. Ella accede al catéter venoso periférico, cumple el medicamento y cierra el catéter.
Los mensajes claves de este escenario es: antes de una tarea limpia o aséptica, es la primera y única indicación en este escenario, debido a que la enfermera no tiene contacto directo con el paciente. Practicar higiene de manos en el momento 2 evita que el paciente desarrolle una infección asociada a la atención sanitaria. Esta es la observación del escenario 2B. Vemos la indicación, que es antes de un procedimiento limpio o aséptico o momento 2. Esto genera una oportunidad que se convierte en una acción positiva, que es la fricción de las manos con un producto de base alcohólica. Repaso del escenario 2A y 2B. Estos dos escenarios revisamos el momento 2 o antes de realizar una tarea limpia o aséptica, que ocurre inmediatamente antes de acceder a un punto crítico con riesgo infeccioso para el paciente. Esta indicación viene determinada al producirse el último contacto con cualquier superficie del área de asistencia y de la zona del paciente, incluyendo al paciente mismo y su entorno, y previa a cualquier procedimiento que entrañe contacto directo o indirecto con las membranas mucosas, la piel no intacta o un dispositivo médico invasivo. ¿Por qué realizamos higiene de manos en este momento? Y es para impedir la transmisión de los gérmenes por inoculación al paciente, así como de un punto del cuerpo a otro del mismo paciente. Algo importante: si usted emplea guantes cuando va a realizar un procedimiento limpio o aséptico, debe efectuar una higiene de manos antes de ponérselo. La indicación no viene definida por la secuencia de acciones asistenciales, sino por el contacto directo o indirecto con la membrana mucosa, la piel dañada o el dispositivo. También tiene que tener en cuenta en esta indicación cualquier profesional de la salud que trabaje en algún punto de la cadena asistencial anterior a la atención directa y se encargue de preparar algún producto o instrumento destinado a estar en contacto con las mucosas o la piel no intacta, ya sea por vía ingestión o inoculación. Por ejemplo, el personal de farmacia, el personal de la cocina, el personal de esterilización, ellos tienen que tener presentes que todas esas tareas que ellos realizan requieren la práctica de higiene de las manos. Algunas situaciones que ejemplifican los procedimientos limpios pueden ser cosas tan sencillas como ayudar o hacer la limpieza del paciente, de la boca del paciente, ponerle gotas en sus ojos o realizar un tacto vaginal, un rectal, examinar la nariz, los oídos, ya sea que lo haga con o sin instrumental. Cuando usted está haciendo las curaciones de las heridas o está también aplicando algún medicamento en alguna herida o en algún sitio de punción del paciente, antes de introducir un dispositivo de cualquier tipo invasivo, ya sea una cánula nasal, una sonda, un tubo endotraqueal, sondas urinarias. Todos esos son ejemplos de procedimientos limpios o asépticos donde usted debe de practicar higiene de manos y de esa manera evitar el riesgo de una infección. Continuaremos con los siguientes escenarios. Escenario 3A. Después de la exposición a fluidos corporales seguida de atención del paciente. En este escenario vemos que la enfermera extrae una muestra de sangre, o sea que está en riesgo de exposición a sangre. Cuando ella termina de extraer la muestra de sangre, retira el torniquete y coloca una curación en el sitio de punción. Sigue en riesgo constante de exposición a la sangre y le pide al paciente que sostenga la curación y presione el sitio de punción. Ella coloca la muestra en la bandeja, se retira los guantes y los arroja al basurero. Sigue en un riesgo constante a exposición de fluidos corporales. Podemos ver una oportunidad de higiene de manos omitida. La indicación era al momento 3 o después del contacto a fluidos corporales, que genera la oportunidad 1 y la acción fue negativa. La enfermera luego toma el pulso del paciente, siguiente contacto con el paciente. Los mensajes claves de este escenario es para evitar la diseminación de gérmenes. La práctica de higiene de las manos debe de realizarse inmediatamente después de la exposición a fluidos corporales, antes de tocar al paciente o cualquier superficie u objeto en el entorno del paciente o en el área de asistencia.
Cualquier actividad asistencial que implique el contacto con fluidos corporales constituye un riesgo debido a que la exposición puede no ser visible, pero puede haber sucedido. Si usted está utilizando guantes, cuando está expuesto a fluidos corporales, usted debe de realizar la práctica inmediatamente. Usted retira los guantes. Podemos ver aquí la observación del escenario 3A si vimos una indicación que es después del contacto con fluidos corporales que genera una oportunidad y la acción fue negativa. Fue una omisión de parte del profesional de la salud. Continuaremos con el siguiente escenario. Escenario 3B. Después de exposición a fluidos corporales seguida de atención al paciente. La enfermera extrae una muestra de sangre, está en riesgo de exposición a la sangre. Luego, cuando termina, retira el torniquete, coloca una coración en el sitio de punción y pone la muestra de sangre en la bandeja. Hay riesgo constante de exposición a sangre. Se retira los guantes y arroja los guantes al basurero. Continúa su riesgo a exposición a los fluidos corporales. A continuación, ella fricciona sus manos con un preparado de base alcohólica. Aquí encontramos nuestra primera indicación en este escenario, que es el momento 3 o posterior a la exposición o al riesgo de fluidos corporales. Esto genera una oportunidad que debe de ser registrada y la acción es una acción positiva. Posteriormente a que ella practica higiene de manos, ella toma el pulso del paciente y sigue el contacto con el paciente. Mensaje clave. La enfermera fricciona sus manos con un preparado de base alcohólica correcta e inmediatamente después de la exposición a fluidos corporales. Ya que sus manos no están visiblemente sucias, no tiene necesidad de lavarse las manos con agua y jabón. Observación escenario 3B. Podemos ver la indicación en este escenario fue después de la exposición a fluidos corporales. La acción higiene de manos que hizo la enfermera fue la fricción de las manos. Y en este momento de la Organización Mundial de la Salud para Higiene de las Manos, estamos evitando que el profesional sanitario se exponga a los patógenos que pueden estar presentes en los fluidos del paciente. Continuaremos con el siguiente escenario. Escenario 3C. Después de la exposición a fluidos corporales, seguida de una atención del paciente. Vemos la enfermera extrae una muestra de sangre, siempre riesgo de exposición a fluidos corporales. Cuando ella termina, retira el torniquete, coloca una curación en el sitio de punción, continúa el riesgo de exposición, toma el equipo de punción, se dirige al lavabo con la bandeja y descarta los desechos infecciosos en el basurero. Siempre la enfermera ha estado en riesgo constante a la exposición de fluidos corporales, en este caso la sangre del paciente. Luego ella se retira los guantes y arroja los guantes al basurero y posteriormente se lava las manos con agua y jabón y encontramos aquí nuestra indicación para higiene de las manos. En este caso tenemos que va a ser momento 3 y momento 4, que fue después de la exposición a fluidos corporales y después del contacto con el paciente, pues ella tuvo contacto con el paciente durante el procedimiento. Y la acción realizada es una acción positiva. Los mensajes claves de este escenario. La enfermera realiza higiene de las manos correcta y oportunamente, después de la exposición a fluidos corporales y después del contacto con el paciente. Son 2 indicaciones, pero corresponden a una oportunidad que solo requiere una acción de higiene de manos. Esto nos recuerda que muchas veces vamos a estar en escenarios en un centro de salud donde hay muchas indicaciones a la vez, pero la acción de higiene de manos con una acción va a ser suficiente para cubrir todas estas indicaciones. La enfermera realiza higiene de las manos utilizando la técnica de lavado de las manos. El lavado de las manos con agua y jabón se recomienda siempre cuando las manos están visiblemente sucias.
Hay otras indicaciones exclusivas de esta técnica, por ejemplo, cuando usted va al baño, también cuando usted tiene pacientes que tienen infecciones por Clostridium difficile. La indicación exclusiva es el lavado de las manos con agua y jabón. Recuerde que el uso de guantes no modifica ni sustituye la realización de la práctica de higiene de las manos. Cuando una indicación de higiene de manos precede a una tarea que entraña contacto y requiere el uso de guantes, usted debe de realizar la práctica antes de ponerse los guantes. Cuando una indicación o momento de higiene de las manos requiere o sigue a una tarea que entraña contacto y requiere el uso de guantes, también deberá de realizar higiene de las manos después que se los quita y la práctica debe de ser inmediata. Si una indicación o momento se produce mientras usted ya trae los guantes, usted debe de quitarse los guantes para realizar la práctica de higiene de las manos y cambiárselos si eso sería necesario. El uso de los guantes no condiciona las indicaciones para realizar las higienes de las manos. Más bien, la higiene de las manos va a influir el uso apropiado de los guantes. La observación del escenario 3C. Podemos ver en este escenario, que es la primera vez durante los escenarios revisados en esta presentación, que vemos que dos indicaciones coinciden, pero solo se genera una oportunidad y se registra una oportunidad y la acción es positiva. Después del contacto con el paciente y después de la exposición a fluidos corporales y la acción realizada es el lavado de las manos. Repaso escenario 3A a 3C. Después del contacto con fluidos corporales. Este momento sucede cuando usted termina una tarea que entraña un riesgo de exposición a fluidos corporales o después de que usted se quita los guantes. Y debe de realizarlo usted, aunque cualquier procedimiento que usted esté realizando sea mínimo y usted no esté viendo una exposición clara, recuerde que siempre debe de realizar la práctica. Estamos en el momento 3 y el momento 3 es específicamente para proteger al profesional sanitario de la colonización o infección por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno sanitario de la contaminación y de la subsiguiente propagación potencial. Recuerde que en el momento 3, esta acción puede posponerse hasta que el profesional sanitario haya abandonado el entorno del paciente, si se debe de retirar y procesar el equipo. Por ejemplo, si usted va a llevar un tubo de drenaje abdominal, siempre y cuando solo va a estar tocando ese equipo, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, tiene una muestra de sangre que acaba de tomar al paciente y usted realizó la práctica y sigue en exposición y usted lleva los guantes con la muestra, se quita los guantes al momento que entrega la muestra, cuando usted se quita esos guantes debe de realizar la práctica. Algunas situaciones que pueden darle unos ejemplos acerca de este momento es después de introducir un dispositivo médico, ¿verdad? Usted puede ser un catéter venoso central, después de abrir algún circuito invasivo, después de retirar los dispositivos médicos invasivos, después de retirar cualquier protección, ya sea vendajes, gasas, compresas, todos esos son momentos en los que usted está expuesto a los fluidos del paciente. A continuación, seguiremos con los escenarios. Escenario 4. Después del contacto con el paciente. La enfermera toma la presión arterial del paciente, ese es el último contacto con el paciente. Ella deja al paciente y se dirige al carrito donde se encuentra el expediente clínico del paciente. La enfermera fricciona sus manos con una preparación de base alcohólica y encontramos aquí nuestra indicación, la primera indicación o momento 4, es decir, después del contacto con el paciente, que genera una oportunidad y una acción positiva por la enfermera. Ella escribe en el expediente del paciente que está en el carrito y luego sale de la habitación con el carrito. Este es primer contacto con el medio ambiente del área de asistencia, no de la zona del paciente, sino que del área de asistencia. El mensaje clave de este escenario es que el carrito no es parte del entorno del paciente. Por lo tanto, la higiene de manos se realiza después del contacto con el paciente y antes de tocar tanto el expediente,
y el carro que usted está utilizando cuando está dando el cuidado. Recuerde, ese carro no es parte o no está asignado de manera temporal al paciente para estar dentro de la zona del paciente, sino que eso se mantiene fuera, es decir, en el área de asistencia. Por eso la práctica de higiene de manos en esas ocasiones debe de ser realizada antes de que usted toque, ya sea el expediente o ya sea cualquier superficie que no es parte de la zona de ese paciente, sino que es parte del área de asistencia. Vemos la observación del escenario 4 y vemos después del contacto con el paciente, y la acción de higiene de manos es la fricción de las manos con un preparado de base alcohólica. Repaso del escenario 4. El escenario 4 nos ayuda a contemplar mejor el momento 4 o después del contacto con el paciente. Esto sucede al alejarse del paciente después de haberlo tocado. Esta indicación viene determinada al producirse el último contacto con la piel intacta, la ropa del paciente o una superficie en el entorno inmediato del paciente y previa al siguiente contacto con una superficie en el área de asistencia sanitaria. Es decir, lo que usted está haciendo momento 4 es tratando de no remover o llevar microorganismos desde la zona del paciente al área de asistencia. ¿Por qué realizamos higiene de manos después del contacto con el paciente? El objetivo es proteger al profesional sanitario de la colonización y la infección potencial por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno del área de asistencia de la contaminación y la potencial propagación de los microorganismos que se encuentran en la zona del paciente. Tome en cuenta que esta acción se puede posponer hasta que el profesional sanitario haya abandonado la zona del paciente, si tiene que retirar y procesar equipo en una zona adecuada, siempre y cuando solo toque dicho equipo antes de realizar la higiene de las manos. La indicación del momento 4 no se disocia de la indicación del momento 1. Cuando el profesional sanitario toca directamente al paciente y después toca otro objeto en el entorno del paciente, antes de abandonar la zona, se aplica la indicación 4 y no la 5, que es la que estaremos revisando. Siempre que usted tenga y entra a la zona del paciente y usted tiene contacto con el paciente y tal vez con algunas de las superficies que están en el entorno del paciente, al momento de reportar cuál fue la indicación, es la indicación 4, después del contacto del paciente, siempre que tuvo contacto con la piel del paciente. No se reporta el entorno, sino el contacto con el paciente. Algunos ejemplos cuando tenemos después del contacto del paciente es cuando podemos saludar al paciente y nos vamos del paciente, solo le saludamos e inmediatamente nos vamos, es después del contacto del paciente, después de ayudarle con actividades de su cuidado personal o de moverse en la cama o tomar los signos vitales, o después de cualquier tipo de tratamiento no invasivo que lleguemos a dar al paciente, como cambiarle la ropa de cama o colocarle o recolocar una mascarilla de oxígeno. Veremos a continuación el siguiente escenario. Escenario 5A. Después del contacto con el entorno del paciente. La auxiliar de enfermería entra en la habitación con un carrito, recoge la mesa de noche, toma las botellas de vidrio vacías y limpia la superficie de la mesa. Coloca una botella de agua y un vaso limpio en la mesa, ese es el entorno del paciente, y luego ella realiza la práctica de higiene de las manos. Ella hace una fricción de las manos con un producto de base alcohólica. Encontramos aquí en este escenario la indicación o momento 5, que genera una oportunidad y da una acción positiva. Luego la enfermera sale de la habitación con el carrito. El mensaje clave de este escenario es que no hay contacto directo con el paciente, pero recuerde que la práctica de higiene de las manos debe realizarse después del contacto con objetos y superficies en el entorno del paciente. La observación del escenario 5A, vimos la indicación en este caso es después del contacto con el entorno del paciente y lo que está realizando es una fricción de las manos con un producto de base alcohólica. A continuación veremos otro escenario. Escenario 5B. Después del contacto con el entorno del paciente. La auxiliar de enfermería entra en la habitación con un carrito. La paciente le pide un vaso con agua. La auxiliar de enfermería vierte el agua
en el vaso, tiene un contacto con el entorno inmediato de la paciente, pero ella fricciona sus manos con un preparado de base alcohólica antes del contacto directo con la paciente. Entonces encontramos aquí nuestra primera indicación o momento 1 que genera una oportunidad y una acción positiva. Ella ayuda al paciente a sentarse en la cama y este es su primer contacto con el paciente. Luego la auxiliar le da el vaso a la paciente para que beba un poco de agua. La paciente le regresa el vaso, la enfermera recoge la mesa, recoge las botellas vacías y el vaso, limpia la superficie de la mesa y pone una botella y vaso limpio sobre la mesa. La auxiliar fricciona sus manos con un preparado de base alcohólica. Encontramos aquí nuestra segunda oportunidad y la indicación es el momento 4 o después del contacto con el paciente. Y fue una acción positiva y posteriormente ella sale de la habitación. Mensajes claves de este escenario. Este escenario es similar al escenario 5A. Sin embargo, aunque la enfermera auxiliar no tiene la intención inicial de tocar al paciente, ella debe realizar higiene de manos cuando la situación implica un contacto directo con el paciente. Puesto que la enfermera auxiliar ha tenido un contacto con el paciente, la indicación a registrar en el formulario ya no sería después del contacto con el entorno del paciente, como lo hicimos en el escenario previo, sino después del contacto con el paciente. Vemos aquí cómo registraríamos la observación del escenario 5B. Como repetimos, había un contacto antes del contacto con el paciente, ella hizo una fricción de las manos. Luego tenemos después del contacto con el paciente y fue fricción de las manos, aunque ella tuvo contacto con el entorno del paciente, cuando las dos indicaciones están simultáneas, el momento 4 y el momento 5, en un escenario X, la indicación a reportar es después del contacto con el paciente. Repaso del escenario 5A, 5B. Estos dos escenarios se refieren al momento 5 o después del contacto con el entorno del paciente. El momento 5 sucede después de tocar cualquier objeto o mueble al salir del entorno del paciente sin haber tocado al paciente. Esta indicación viene a producirse el último contacto con las superficies y los objetos inertes en el entorno del paciente sin haber tocado al paciente y está previo al siguiente contacto con una superficie en el área de asistencia. Entonces, el momento 5, estas flechas están tratando de ejemplificar hacia dónde estamos evitando el movimiento de los gérmenes de la zona del paciente, de las superficies, no del paciente, específicamente hacia el área de asistencia. ¿Por qué lo hacemos? Para proteger al profesional sanitario de la colonización por los gérmenes del paciente que pueden estar presentes en las superficies o objetos del entorno inmediato y para proteger el entorno sanitario de la contaminación y la potencial propagación. Algunas situaciones que ejemplifican los contactos con el entorno del paciente es cuando llegamos a hacer actividades de mantenimiento como cambiar la ropa de cama sin que el paciente esté en la habitación. Muchas veces cuando las camas tienen barandillas, cuando estamos moviendo la barandilla o limpiar la mesita de noche, después de una actividad asistencial como llegar únicamente a ajustar la velocidad de perfusión o apagar una alarma de los monitores, después de otros contactos con superficies u objetos inanimados, como apoyarse en la cama o en la mesita de noche, sin contacto con el paciente. Entonces estamos evitando la diseminación de patógenos potenciales, incluyendo los multiresistentes que puede tener este paciente hacia el área de asistencia. Puntos a recordar de esta presentación. La Organización Mundial de la Salud ha puesto a nuestra disposición el modelo de mis 5 momentos para higiene de las manos. Los 5 momentos para higiene de las manos son antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de la exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Cada uno de estos momentos están relacionados con las zonas geográficas del paciente y el modelo de transmisión de las enfermedades. En general, tenemos la zona del paciente y el área de asistencia, y cada uno de estos momentos va a evitar que nosotros movamos microorganismos del área de asistencia a la zona del paciente, que es el caso del momento 1,
o del mismo paciente a puntos críticos, que es el caso del momento 2, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, o de la zona del paciente al área de asistencia. Tenemos ahí después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Después de la exposición a fluidos corporales, estamos evitando primordialmente también llevar microorganismos, puede ser de la zona del paciente al área de asistencia, igual que el momento 4 y el momento 5. Y cada uno de estos tienen objetivos principales. El momento 1 y 2, todos los que llevan antes dijimos que es para protección del paciente. Y los que llevan después son aquellos que van a proteger al profesional de la salud y evitar también que llevemos microorganismos o la diseminación de microorganismos al área de asistencia. Los dos resultados negativos del mecanismo de transmisión de las enfermedades está incluido y lo observamos para cada uno de los momentos. Es así que nosotros evitamos en el momento 1 primordialmente que el paciente sea colonizado con microorganismos del área de asistencia. Y en el momento 2 estamos evitando directamente que el paciente desarrolle una infección asociada a la atención sanitaria, ya sea porque inoculamos microorganismos del mismo paciente o puede ser microorganismos que traemos en las manos desde el área de asistencia a través de un sitio crítico de riesgo para el paciente. Es así como completamos esta presentación. Recuerde que sus manos limpias salvan vidas. Recuerde que las indicaciones para la higiene de las manos pueden integrarse en estos 5 momentos cuando usted está dando un tratamiento o un servicio dentro de un establecimiento de salud. Conocer estos momentos, comprenderlos y reconocer que son los pilares fundamentales para dar un tratamiento seguro al paciente es importante para cada profesional de la salud. Si los profesionales de la salud identifican estas indicaciones o momentos con prontitud y reaccionan ante ellas efectuando las acciones adecuadas de higiene de manos, es posible prevenir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria provocadas por la transmisión cruzada a través de las manos. Realizar la acción adecuada en el momento apropiado es garantía de una atención sanitaria segura.